Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos enfrentamos a un tipo de material fuente que a primera vista puede parecer algo, bueno, algo seco. Ujú. Se trata de la Gaceta Oficial de Panamá, la número 30350A, Efectivamente. publicada el lunes 25 de agosto de 2025. Pero, ojo, no hay que dejarse engañar por el formato. A veces entre los boletines oficiales se esconden dinámicas, pues, interesantes. Cierto, cierto. No es una novela de misterio, claro, pero sí que es una ventana directa a cómo funciona la maquinaria administrativa del Estado. Y en esta edición en particular hay una serie de movimientos que, bueno, vistos en conjunto, dibujan un cuadro bastante activo para ser un solo mes. Exacto. Nos vamos a centrar justo en eso, en una serie de decretos presidenciales. Todos tienen un denominador común, el nombramiento de ministros y viceministros encargados. Eso es, nombramientos temporales en esencia. Nuestra misión aquí es desgranar estos nombramientos, ver qué ministerios se ven afectados, cuándo ocurren dentro de ese agosto de 2025 y, sobre todo, qué nos sugiere esta cadencia de designaciones. ¿Qué nos dice sobre el ritmo administrativo de aquel momento? Pues fíjate, en total, esta gaceta recoge 7 decretos de este tipo. 7. Y afectan a 4 ministerios clave: Cultura, Relaciones Exteriores, Gobierno y Comercio e Industrias. 7 nombramientos temporales formalizados en menos de 4 semanas. Eso es. Ya solo ese volumen inicial, llama la atención. Totalmente. No estamos hablando de un caso aislado, sino de algo constante durante el mes. Vale, pues si te parece, empezamos por la perspectiva temporal. Por las fechas. Perfecto. Los decretos están fechados el 1, el 8, el 14 y, ojo, que el 14 de agosto hay 3 decretos distintos. 3, sí. Luego el 19 y el 25 de agosto. ¿Qué te dice a ti esta distribución? Pues, a ver. Por un lado, vemos actividad repartida a lo largo del mes. No es algo que ocurra solo un día puntual y ya está. Pero, por otro lado, esa concentración del 14 de agosto es significativa. 3 nombramientos temporales en carteras distintas formalizados el mismo jueves. Eso sugiere, bueno, o bien una coincidencia de necesidades administrativas, o quizás una fecha con algún tipo de, no sé, significancia particular para estas gestiones. O simplemente un día de mucha actividad administrativa que quedó registrada oficialmente, ¿no? También, claro. Pero la frecuencia general, 7 decretos en un mes, ¿es algo habitual o ya nos indica algo más? Se me ocurre, agosto puede ser mes de vacaciones. ¿Podría ser solo eso? Podría ser, sí, en parte podría ser. Los nombramientos de encargados a menudo cubren ausencias planificadas como viajes oficiales o efectivamente vacaciones. Sin embargo, 7 decretos en 4 ministerios distintos y con los patrones específicos que vamos a ver, pues invita a pensar si es solo la rutina estival o si refleja un periodo de especial movimiento o ajuste dentro del Ejecutivo en ese momento particular. Claro. La Gaceta no da el motivo, solo el hecho. Pero la frecuencia es un dato en sí mismo, desde luego. Entremos entonces a ver los detalles por ministerio, porque ahí es donde la cosa se pone más específica, ¿verdad? Ahí está. Empecemos por el Ministerio de Cultura. Es el que más aparece, ¿no? Así es. Lo encontramos en 3 decretos distintos. El 187A del 1 de agosto, Ajá. el 198 del 14 de agosto y el 201 del 19 de agosto. Y lo realmente llamativo aquí es el alcance de estos nombramientos, fíjate. ¿A qué te refieres con el alcance? ¿Qué quieres decir? Me refiero a que, en las 3 ocasiones, el decreto no nombra solo a la ministra encargada, ni solo a la viceministra encargada, sino a ambas figuras, simultáneamente. La ministra y la viceministra, las 2 cabezas del ministerio, designadas como encargadas. Espera, las 3 veces. Las 3 veces, en 3 momentos diferentes a lo largo de agosto. 3 veces en un mes, afectando a la cúpula completa del ministerio. Vaya. Eso ya no suena tanto a una simple ausencia puntual de uno de los dos. Exacto. ¿Qué podría indicar esa repetición tan seguida y tan completa? Es una excelente pregunta, la verdad. Podrían ser, bueno, ausencias coordinadas y planificadas que se extienden o que requieren formalizarse en distintas fases del mes, por alguna razón. O, y aquí entramos un poco más en interpretar el patrón, podría sugerir una situación de interinidad más prolongada, o quizás dificultades para consolidar el liderazgo titular durante ese periodo. Claro. La repetición tan exacta,
Siempre las dos figuras juntas es lo que realmente intriga. Es un patrón muy marcado para un solo ministerio en tan poco tiempo. De acuerdo. Un patrón de repetición simultánea en cultura. Interesante. Veamos ahora relaciones exteriores. Aquí la Gaceta recoge dos decretos, el 194 del 8 de agosto y el 197 del 14 de agosto. Sí, Aquí la dinámica parece diferente, ¿no? muy diferente, sí. Y también interesante por su propia evolución. Fíjate, el 8 de agosto, mediante el decreto 194, se designa únicamente al viceministro como encargado. Solo al viceministro. Solo a número 2. Vale, eso parece una situación más común, quizá. El ministro estaba de viaje o ausente por un corto periodo y le sustituye el vice. Podría ser, perfectamente. Pero lo curioso es lo que pasa apenas 6 días después. Ajá, El 14 de agosto, ese día de tanta actividad que comentábamos, sí. se emite el decreto 197. Y este ya no nombra solo al viceministro, designa tanto al ministro como al viceministro como encargados. Vaya. Entonces, en menos de una semana, se pasa de necesitar cubrir temporalmente solo al viceministro ¿Eso es? a necesitar cubrir temporalmente a ambos, al ministro y al viceministro. ¿Qué lectura podemos hacer de esa escalada? Va entre el 8 y el 14 de agosto, que afectó a ambos titulares. Entiendo. De nuevo, la Gaceta solo registra el nombramiento, el hecho administrativo. Pero la secuencia temporal sugiere una situación, fluida o cambiante en la cúpula de exteriores durante esa semana específica. No es un patrón estático como el de cultura. Entendido. Así que en cultura tenemos repetición y en exteriores una especie de escalada en el encargo. ¿Qué más tenemos ese 14 de agosto tan movido? Pues ese mismo día, el 14 de agosto, se publica también el decreto 200. Este se refiere al Ministerio de Gobierno. Ajá. La designación es más sencilla. Se nombra encargado únicamente al viceministro de Gobierno. O sea, se suma a la actividad de ese día, pero con un alcance más limitado, afectando solo al segundo nivel de la cartera. Exacto. Aún así, contribuye a esa sensación de concentración de movimientos administrativos a mediados de mes. Precisamente. Muestra que la necesidad de estos mecanismos temporales estaba activa en varios frentes, digamos, simultáneamente en ese momento. Y nos queda un último ministerio mencionado en esta Gaceta: Comercio e Industrias. Este aparece más tarde en el mes. Correcto. Se trata del decreto 206, fechado el 25 de agosto. Es el último nombramiento de este tipo listado en esta Gaceta en concreto. Y tiene su propio matiz interesante también. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Pues que nombra a un ministro encargado y también a un viceministro encargado. Pero fíjate en la precisión del cargo. A ver. Viceministro de Comercio Interior e Industrias. No es un viceministro genérico, sino uno con un área competencial muy específica dentro del ministerio. Es verdad, el título completo es muy descriptivo. Y aquí, como ocurrió en Relaciones Exteriores el día 14, también se nombran encargados tanto el ministro como un viceministro clave de forma simultánea. Exacto. Refuerza la idea de que estos nombramientos temporales no siempre afectan a una sola figura. A menudo involucran a la cúpula directiva, ya sea ministro y viceministro juntos, o, como en cultura, incluso de forma repetida. Y la especificidad del título del viceministro aquí, pues también podría sugerir que la ausencia o la vacancia afectaba a funciones muy concretas dentro de esa cartera. Bien, si intentamos sintetizar todo esto que hemos ido desgranando, ¿qué imagen nos deja esta Gaceta Oficial de agosto de 2025? Pues mira, nos deja la imagen de una administración activa Activa. en la gestión de sus cuadros directivos. Vemos un mecanismo, el nombramiento de encargados, que se utiliza con notable frecuencia, 7 veces en menos de un mes, en 4 ministerios relevantes. No está mal. 7 veces, sí. Y vemos patrones distintos, como decíamos. La repetición insistente en cultura, esa especie de escalada en relaciones exteriores, la concentración de actividad en una fecha clave como el 14 de agosto y la afectación frecuente y a veces simultánea de las máximas figuras ministeriales. No es, por tanto, una simple lista de nombres y fechas. Es casi un pequeño estudio de caso sobre cómo se asegura la continuidad administrativa en el día a día, al menos durante este periodo concreto que refleja la Gaceta. Revela una maquinaria en funcionamiento constante para suplir ausencias o vacancias en puestos clave. Y si conectamos esto con una visión un poco más amplia, la necesidad de asegurar esa continuidad en carteras como relaciones exteriores, gobierno o comercio e industrias es crucial. Claro.
Son claves para la operativa internacional, la seguridad interna, la economía del país. Cultura, aunque a veces se perciba como menos crítico en lo inmediato, también juega un rol importante en la identidad, en la política social. La frecuencia de estos encargos en ministerios de este peso sugiere que mantener la dirección, aunque fuera temporalmente, era una prioridad administrativa clara en ese agosto. Entonces, recapitulando un poco para quien nos escucha. ¿Qué nos llevamos de este análisis de la Gaceta Oficial número 30350A? Pues yo diría que nos llevamos la constatación de que un documento oficial que parece muy formal, muy burocrático, Sí, puede ofrecer pistas sobre la dinámica interna de un gobierno. En este caso, documenta una actividad administrativa significativa en Panamá durante agosto de 2025. Y lo hace a través de una serie recurrente de nombramientos temporales, los encargados. estos nombramientos afectaron, como hemos visto, a las carteras de Cultura, Relaciones Exteriores, Gobierno y Comercio e Industrias. Y no de forma aleatoria, sino mostrando patrones. Alta frecuencia general, una concentración notable el 14 de agosto y una variedad en el alcance, llegando a implicar repetitivamente a las cúpulas completas de algunos ministerios. ¿Y por qué es esto relevante? Bueno, más allá de la curiosidad por el funcionamiento interno del gobierno panameño en esa fecha concreta, creo que ilustra algo más general. Cómo los estados modernos necesitan mecanismos ágiles para garantizar la continuidad de la gestión. Estos decretos son la manifestación formal de esa necesidad de flexibilidad y de respuesta. Exacto. Entender estos procesos, como el uso de figuras encargadas, nos ayuda a comprender que la dirección de un país no se detiene, que hay engranajes administrativos diseñados precisamente para mantener el rumbo, incluso cuando las personas que ocupan los cargos titulares no están presentes, por la razón que sea. Nos muestra una parte de como la fontanería interna del poder, ¿no? Exacto. La fontanería. Me gusta la imagen. Y eso nos conduce, casi inevitablemente, a la reflexión final. Hemos analizado los hechos tal como los presenta la Gaceta. ¿Quién fue nombrado encargado, en qué puesto y a partir de cuándo? Sí. Pero la Gaceta, por su naturaleza, es parca en explicaciones. No nos dice el porqué detrás de cada nombramiento. Cierto, solo certifica la decisión administrativa. El contexto, las razones específicas de cada ausencia o vacancia temporal, eso queda fuera del documento oficial. Entonces, esto plantea una pregunta importante, que surge directamente de los patrones que hemos observado. ¿Qué conjunto de circunstancias podrían explicar esta necesidad tan recurrente y a veces tan abarcadora de nombrar encargados en ministerios clave durante ese agosto específico de 2025? Podría ser, como decíamos al principio, algo tan rutinario como un periodo vacacional intenso o una agenda cargada de viajes oficiales coincidentes. Agosto suele ser propicio para eso. Bueno, en el hemisferio norte, aunque Panamá tiene su propio calendario. Sin duda esa es una posibilidad perfectamente plausible, y quizás la más probable, sí. Pero la intensidad, 7 decretos, la repetición en cultura, la escalada en exteriores, la concentración en una fecha, podría también ser indicio de algo más. Quizá un periodo de reajustes internos, de negociaciones políticas que afectan a los cargos, o incluso de cierta inestabilidad o dificultad para cubrir puestos de forma definitiva en ese momento. Claro. No tenemos elementos en esta Gaceta para afirmarlo, ni mucho menos. Sería especular. Claro, estaríamos yendo más allá de la fuente. Pero la pregunta queda flotando, ¿verdad? Exacto. La frecuencia y los patrones observados en un documento tan formal como la Gaceta Oficial, ¿son solo ruido administrativo normal, lo esperable? ¿O podrían ser una señal temprana de otras dinámicas subyacentes en el Ejecutivo panameño de aquel entonces? Exactamente. Es una pregunta que este análisis documental suscita pero no puede responder. Nos deja pensando en cómo leer entre líneas la actividad administrativa y qué preguntas puede generar sobre la salud o las tensiones de un gobierno en un momento dado. Un recordatorio de que incluso la burocracia puede contar historias si se la examina con atención.